Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Carlos Cobian, viudo y empresario, y con la doctora María Muñoz Berríos, psicóloga clínica con especialidad en duelo, sobre cómo manejar la pérdida de una pareja. Quédense ahí en sintonía, vayan compartiendo porque estamos en una introducción informal en lo que se van conectando algunas y algunos de ustedes. Estamos en vivo y queremos que compartan este live. Me dicen que sí, que está todo bien, porque este es un proceso que casi todas o todos nos va a tocar en algún momento en la vida, ¿verdad? Y es un proceso bien complejo, como tenemos el privilegio hoy de saber de primera mano con una persona que lo vivió y que lo está viviendo. Así que nuevamente compartan este Facebook Live con todas aquellas personas que creen que se pueden beneficiar. Y veo que ya hay algunos conectados, así que no los voy a hacer esperar más. Sin más, comencemos formalmente este live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con Carlos Cobian, viudo y empresario, y con la doctora María Muñoz Berríos, psicóloga clínica con especialidad en duelo, sobre cómo manejar la pérdida de una pareja. La pérdida de un ser querido siempre es dura y mucho más dura cuando hablamos de una persona tan cercana, por lo que es importante tener las herramientas y la ayuda necesaria para enfrentar sus complejidades. De este importante tema nos van a estar hablando nuestros invitados, uno que lo ha vivido y lo sigue viviendo en carne propia y otra que se dedica a trabajar con personas afectadas. Nuestros recursos también estarán atendiendo tus preguntas y comentarios en vivo, así que ve escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de EsMental o FHC Salud Mental, que vamos a estarlos leyendo y compartiendo. Nuevamente, compartan este live, que es parte de una colaboración de la revista EsMental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria, con profesionales como la que tenemos el día de hoy y con personas también que lo han experimentado. Además, queremos tener un espacio de intercambio contigo. Así que nuevamente, compártelo, envíanos tus preguntas y sin más, comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Maya. Pues, Carlos, yo quisiera comenzar contigo, ¿verdad? Tienes una experiencia relativamente reciente, creo que son 3 años, más o menos, de 3 años y medio de tu pérdida. Quisiera que comenzaras primero con cómo surgió y se desarrolló tu relación, que nadie conoce a tu esposa, ¿verdad? Joylyn Suárez. Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese amorío y esa relación con tu esposa? Mira, nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Ella estudiaba en el colegio de Mayagüez y yo estudiaba y estaba haciendo eventos. Yo hacía fiestas y era DJ y hice unos paris en Ponce y ella siempre andaba con un grupo de amigas y fueron a una fiesta que yo había hecho en Ponce y la vi allí y fue como, me volvió loco, ¿verdad? Ella. Y de ahí nos conocimos. Ella estudió psicología, fue doctora, psicóloga clínica y catedrática de la Universidad de Carlos Albizu. Así que ella estudia en el Colegio de Mayagüez y se muda a San Juan a empezar a estudiar su maestría y consecuentemente después el doctorado, y ahí pues empezamos a salir. Cuando ella empezó a venir a San Juan, nos hicimos novios, fuimos novios 5 años en todo ese proceso y después pues nos casamos. Y estuvimos juntos 22 años, 5 de novio, 17 de casado. Wow, porque realmente tú te ves joven, pero estuvieron juntos muchos años. Comenzaron desde jovencitos, y para todas las personas de nuestra generación, que yo me uno porque somos, ¿verdad?, más o menos contemporáneos, todos conocíamos los paris de Carlos y los conocen todavía por las fiestas de Carlos, así que siempre te distinguiste por ser una persona bien alegre. Tuviste y tienes todavía una muy linda familia con la que fue tu esposa. Sí. Pero no, ¿verdad? La alegría todavía la has mantenido a pesar de las circunstancias. Cuéntanos un poco cómo y cuándo fue que entonces ocurrió esta pérdida. Pues mira, ella a finales del 2018, ella la diagnostican con cáncer y estaba en nivel 4, estaba bien avanzado.
Así que empezamos el 2019 con eso y ella pues estuvo pues, batallando todo el 2019 con la enfermedad y eso trajo a la familia unos retos significativos porque en aquel entonces yo tenía ya dos nenes, uno de 11 y otro de 9 y pues el 2019 fue eso, fue todo eso. Y luego en octubre a mi padre le da un infarto cardíaco. Mi padre era una figura súper importante en mi vida. Y irónicamente, mientras mi esposa estaba celebrando su cumpleaños, que era el 4 de octubre, mi papá estaba en el hospital, ¿verdad? Entonces, 2 días después se me muere mi papá. A los 3 meses, en enero 22, se muere mi esposa y a los 3 meses llega la pandemia. Así que el tema de la viudez fue bien fuerte porque tuve 2 pérdidas corridas a 3 meses de diferencia de las 2 personas más importantes de mi vida, siendo mi papá mi role model y siendo mi esposa un ser extraordinario, porque mi esposa, los que la conocen, pues saben que era un unicornio, como digo, era un ser espectacular, bella por dentro y por fuera y una persona bien dada a los demás, súper chula, bien alegre, como tú decías. Y pues sí, entonces después pues llega la pandemia, ¿verdad? Entonces si la pandemia fue traumática para la humanidad, pues para Bueno, mí te cogió en un momento muy, muy difícil, ¿verdad? A la gente que la mucho cogió bien, la destruyó, imagínate. Sí, fue mucho con demasiado, ¿verdad? Así que sí, esa fue la realidad. Ella, nada, el cáncer de ella era muy avanzado, era muy fuerte y aunque los tratamientos ella pues ya estaba bien y eso, pero era bien agresivo y cuando los medicamentos dejaron de funcionar, pues automáticamente pues empeoró mucho. Wow, así que era algo que obviamente a tu edad no te esperabas cuando comenzó la situación, para nada, ¿verdad? Ella era una mujer, se veía saludable, ¿verdad? Yo no tuve la dicha de conocerla muy bien, pero lo que la veía, veo que parecía que estaba todo bien en su salud. Pero de repente entonces, todo ese periodo que duró más de un año aparentemente, ¿verdad? De la enfermedad. Bueno, ella estuvo, la enfermedad fue un año, exactamente. Sí, Un año. Pues ya ese año es un periodo donde ya entonces sí ustedes tenían, me supongo, la expectativa de que el desenlace pues quizá no sería el mejor. Yo te decía que eso estaba ahí, ¿verdad? Como una posibilidad, pero tanto ella como yo ella era una persona bien llena de vida y bien positiva y bien optimista. Y yo también, los dos éramos personas bien positivas, bien optimistas y aunque eso estaba ahí, pues como vamos a salir de esto. Tenían la expectativa entonces sí de salir, fíjate. Sí. Y ella nunca perdió la esperanza hasta el último minuto. Pues mira, te hago esa pregunta porque ya la doctora hablará de eso, pero que los duelos varían, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la expectativa de la persona. Y entonces, tú entonces ya todavía al final ustedes esperaban, tenían la expectativa, la esperanza de que fuera distinto. ¿Cómo fue entonces ese golpe? Ya comenzaste a adelantar que fue, yo no sabía que habías perdido a tu papá también, a la misma vez, lo lamento mucho, así que fue un duelo doble y tu duelo de pareja. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tú describirías esa experiencia? Mira, fue muy fuerte, fue muy difícil, fue muy fuerte, como te dije, fue mucho de cantazo. Fue bien fuerte, fue mucho de cantazo. Entonces, yo creo que yo soy de las personas que cuando la cosa se pone, y cada persona es diferente, y cada duelo es diferente. Yo he hablado con varios viudos y viudas también sobre estos procesos. Yo soy de las personas que cuando hay crisis o hay alguna situación compleja, pues como que me hiperenfoco. Es como que, ok, vamos a resolverlo, ¿verdad? La típica, el nene está bañándose y lo estás bañando y se cae y se raja la frente y tú... Sangre. Que ven a los padres, ven la sangre y ¡ah! Y yo es como que dame un break. Búscame una toalla, yo búscame soy la de ¡ah! Exacto, pues yo soy de los que digo, salta del medio, dame un break. Yo miro, tráeme esto y dame un break. So, esa es mi personalidad. En momentos de eso yo entro en estado de flow y resuelvo. Y en esta situación, pues yo tenía una situación en donde mi papá estaba casado con mi mamá por 58 años, siempre juntitos así. Wow. Mi suegra había enviudado un año antes y mi esposa era hija única.
y yo tenía 2 nenes chiquitos, y era como que, ok, pues ahora tú eres, entonces, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿verdad? Porque mi papá falta, mi suegro no estaba, mi papá faltó, so era como que, ok, te toca a ti. So, Ocuparte de todo el mundo encima, no solo de los hijos, sino de la familia entonces extendida. mi esposa era bien orgullosa, era bien fuerte, era bien orgullosa y ella no quería que todo el mundo supiera la realidad de lo que estaba pasando. So, yo era el confidente de ella y yo sí sabía la realidad de todo lo que estaba pasando, pero nadie más, ni su mamá, ni mi mamá, ni muchas amistades que lo sabían la realidad de la realidad. So, yo también fui el confidente de ella y mis nenes eran chiquitos, o sea que yo tenía que también mantenerme compuesto y ella también para mantener a todo el mundo tranquilo, para que no entrara todo el mundo en caos y hiciera el proceso más difícil para ellas, porque como tú tienes cáncer, tú tienes que mantener tu sistema inmune saludable, bajar los niveles de cortisol, ¿verdad? Y mientras más histeria tú tengas al lado tuyo, gente sufriendo eso y tú estás sufriendo, pues te desconcentras de tu proceso de sanación. So, yo tuve que mantener a todo el mundo al margen, mantener a todo el mundo estable y pues ese año fue de contain, aguanta, tú sabes, mantenga a todo el mundo y tuve que desarrollar una serie de hábitos y rutinas, ¿verdad? Trabajar lo que es mi capacidad mental, física, emocional y espiritual, que son rituales y cosas para yo mantenerme sano en ese proceso y poder darle al apoyo a mi esposa que ella necesitaba y mantener a todo el mundo como estable en un proceso muy duro, ¿no? No, no, qué Cuando duro, ella, te escucho, disculpa que te interrumpa. Y la única pregunta en mi mente es cómo lo hiciste, ¿verdad? Porque ¿y tú? Tú estabas como solo en todo el proceso, ¿verdad? Y una vez, pues ahora entrarás a hablar de la pérdida, pero pues más, te quedas solo en el proceso. sí, varias cosas. Uno, no sé de dónde me salió la fortaleza, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con mi fe, mi espiritualidad y mi fe. Uno. Dos, yo creo que el ejemplo en mi hogar de mi papá y de mi mamá, es que mi papá fue un esposo espectacular, un padre espectacular, muy amoroso con mi mamá y eran una pareja bien sólida, bien fuerte, ¿verdad? En mi casa los valores de lo que es el sacramento de matrimonio eran bien, bien sólidos. Así que prácticamente lo que yo tengo en mi cabeza es como que, tú sabes, las buenas y las malas, aquí estamos, tú sabes. Y vamos a darle con todo, ¿verdad? Así que yo estaba en ese mindset. También tengo la fortuna de estar rodeado de grandes personas. Mi esposa era una persona que tenía muchas tribus y ella creó mucho valor en muchos círculos y pues estábamos muy bien acompañados. Tengo amistades grandiosas que he ido escogiendo durante mi vida, que son gente que aportan cosas positivas a mi vida y no relaciones tóxicas y estoy rodeado de mucha gente optimista. Y yo he creado mucho valor, he ayudado a muchas personas, mi esposa el triple, con lo cual yo estaba muy rodeado de gente muy buena, que me sentía apoyado en todo momento, ¿no? Así que te tengo que decir que mi entorno era un entorno de amor, de apoyo, de comprensión, y aunque yo era muy individual o muy Muy autónomo, ¿cómo se dice? privado, o sea, Sí, y y era muy muy independiente, sí, o sea, no depende. independiente. Pues una de las cosas que aprendí, yo creo que después del fallecimiento era pedir ayuda, pues a mí no me gusta pedir ayuda a nadie. A mí todo el mundo me pide ayuda, pero yo no le pido ayuda a nadie. Y aceptar la ayuda. O sea, yo no aceptaba la ayuda hasta que pasaron diferentes cosas, que podemos hablar de eso, no sé cuánto tiempo tengamos, pero Sí, que fue tenemos un rato más y hay mucho interés. Cuando la gente no habla mucho, nos están saludando varias personas, ¿verdad? Maribel Ruperto, saludos. Mayra Rodríguez desde Massachusetts también nos están escuchando. Pero sí, tenemos tiempo para escuchar esto, que es sí, bien importante. pues eso fueron cosas importantes que me ayudaron a sobrellevar eso y entender cuál era mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué era lo más importante aquí, verdad? Entonces, pues este problema o esta situación, pues yo la piqué en pedacitos. Y yo utilicé también la mentalidad empresarial. Yo soy empresario y utilizo la metodología empresarial de tú tienes, y esto es mi lenguaje, ¿verdad? Pero tú tienes una meta, tú tienes que desarrollar unos objetivos
para lograr esa meta, desarrollas una estrategia y tácticas, que es como vas ejecutando poco a poco. Así que en este proceso yo dije, ok, ¿cómo yo mapeo este problemón o esta situación? Y para ir atendiéndola poco a poco sin que se me caiga el mundo encima. ¿Cuál era esa meta? ¿Y qué fue lo más difícil de ese, vamos a decir, ese primer año? Pues mira, la meta, yo me convertí en servir. En servir. Mi rol era servir. Y entonces, ¿cuál era mi meta? Pues sacar adelante a mis hijos, número uno. ¿Verdad? Como yo digo, es por año. Año 1 es cuando ella estaba enferma, prioridad es ella. Servir a ella, ayudarla a ella, apoyarla a ella en lo que ella necesite. Año 2, que es cuando ella fallece, es mis hijos, porque son los chiquitos. Y es como yo tengo que servir a ellos. Año 3, mi mamá y mi suegra, porque ellas son mayorcitas, son más maduras, ya tienen una vida, ¿verdad? Entonces es como que déjame atender ahora cosas puntuales de ellas que tengo que resolver, ¿verdad? Empezar por temas legales, planillas de caudal relicto, ¿sabes? Un montón de revoluces y situaciones que ellas tenían particularmente. Y luego, año 4, yo. Ahí fue el año en donde yo dije, ok, sal, conoce gente, despéjate. Vuelve a la vida un poco, un poco, mójate los pies, tú sabes, empieza a conocer gente, sal del núcleo, porque yo estaba bien acompañado de muchas amistades, pero yo era el third wheel siempre, me invitaban y era todo en pareja y entonces yo llegaba solo. Entonces pues también dije, yo tengo que hacer amistades nuevas, tengo que salir del círculo este, porque todo este ciclo quería mucho a mi esposa y a mí, nos veían como pareja, entonces como que tengo que empezar a, ¿verdad? Y ahí decido mudarme de donde vivía, que estuve 17 años ahí, me mudé a una casa, ¿sabes? Entonces, pues, el año 4 fue año de, ok, empiezo a salir. Año 5, que es ahora, es como empieza, vuelve al trabajo, que era mi pasión, es como vuelve a hacer lo de antes, a volver a esa área empresarial, que es donde estoy teniendo más retos, porque mi vida cambió, ¿verdad? Yo digo, I want my life back, ¿verdad? Pero mi life back no existe. O sea, ya eso, ya todo cambió. Y yo quiero mi vida de antes, ¿verdad? Pero mi vida de antes no va a volver. Simplemente cambia, evoluciona, ¿no? Así que, pues, como te expliqué, año 1 esto, año esto. Entonces, pues, el problema es tan grande que decía, ok, tengo que eliminar todo esto, me tengo que enfocar en esto. Y el primer año, pues, fueron los niños. Yo le decía a mis amigos que era como, por ejemplo, en mi caso, y las analogías mías, soy DJ, ¿verdad? Y yo tengo pues la consola de las mezclas, son lo que llaman los levels. Botoncitos, sí, para los que sabemos de medios, son todos estos botoncitos de el volumen. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, ¿verdad? Pues el canal 1 son mis hijos. Ese canal, ese volumen yo no lo controlo, lo controlan ellos. Canal 2 es mi mamá. Ese volumen tampoco yo lo controlo porque ella puede tener una crisis hoy, mañana no. Volumen 3, mi suegra, ¿verdad? Volumen 4, mi empresa. Las empresas tienen retos, ¿verdad? Volumen 5 soy yo. Yo lo que hice fue, en mi caso, el volumen 5, que es el único que yo controlo, lo mantuve abajo. Y el tema de dating, o empezar a salir con gente, o buscar una relación seria, o de esto, fue como que yo ni voy a pensar en eso, porque yo tengo todas estas posibles crisis de mis niños, de mi mamá, de mi suegra, de mi empresa, que yo no puedo controlar y las tengo que manejar. La única que yo tengo control es mi próxima relación. Esa era la última preguntita que te tenía, pero ya que la insertaste, sí. Te la hago. ¿Has vuelto a salir con personas? ¿Cómo vislumbras tu futuro en pareja o romántico? Si es que lo visualizas o si es algo que tú, no sé, has cambiado. Sí, no, mira, yo soy una persona de pareja. Yo estuve 22 años con mi esposa. Yo creo en el sacramento del matrimonio. O sea, yo he salido, yo he fiestado, he hecho antes de estar con mi esposa. Y no, o sea, yo sí, definitivamente, yo quiero rehacer mi vida. Y me quiero volver a enamorar. Y yo estoy seguro que hoy yo voy a ser mejor esposo que el que fui. Y mejor padre y mejor persona, porque estos momentos traumáticos te cambian. Yo veo la vida completamente diferente. Tú sabes, yo perdí a mi esposa a los 45 años, yo pensaba,
estar a los 80 por ahí, agarradito de mano, tú sabes, y es como que, wow, ¿sabes? Hay que vivir la vida, ¿no? Así que sí, y he salido con diferentes personas, y al principio fue bien difícil, y no buscaba una relación seria cuando empecé, y a las personas con quien salí y compartí, se los dije claramente, yo no estoy listo, todavía estoy enamorado de mi esposa, tú sabes, pero quiero salir, me quiero tomar una copita de vino, tú sabes, quiero ir a un buen restaurante, quiero disfrutarme un concierto, pero no estoy listo para una relación, y fui bien abierto y no. Entonces yo creo que en la medida en que va pasando el proceso, pues uno va entendiendo, internalizando, y poco a poco te vas preparando, ¿verdad? Cosas de las que hice fue lo primero, ok, déjame entender qué es esto de duelo. Y dije, voy a leerme 3 libros. Y lo primero que hice fue leerme 3 libros. Y después la gente me recomendaba libros. Y dije, no quiero leer más libros de duelo y de muerte. Me voy a leer 3. Ya te viste eso. Te voy a pedir que eso te lo aguantes porque al final Sí. quiero cerrar contigo con consejos prácticos Seguro. para todas estas personas que nos están escuchando y quiero darle entonces una oportunidad, el batón a la doctora, pero antes voy a insertar algunas personas. Aquí usted tiene una fanática, doctora, dice, excelente, María Muñoz, un abrazo, Ada Padró, Rubén Díaz, una persona que ha pasado por lo mismo. Gracias. Nos dice Carlos, porque está totalmente de acuerdo que el entorno ha sido bien importante para él. Y entonces acá desde Illinois, Dios mío, saludos, bienvenida. Dice que gracias por ese testimonio de compromiso y amor hacia esa pareja escogida para caminar en la vida. Y les recuerdo a todas y a todos los que se han conectado a mitad de camino que estamos hablando con Carlos Cobian, viudo y empresario, y con la doctora María Muñoz Berríos, psicóloga clínica, sobre cómo manejar el duelo cuando uno pierde a una pareja. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Compartan este live. Si se perdieron el inicio, disculpen, queda grabado en nuestra página de Facebook, así que van allí y lo buscan y pueden hacernos preguntas o comentarios. Así que allá abajo en los comentarios de Facebook, aprovechen los 10 minutos que quedan de este live para que puedan compartir con nosotros. Doctora Berríos, ¿cuál es la importancia de afrontar una pérdida por más dolorosa que sea? Bueno, pues buenas tardes a todos. Y antes de contestarte la pregunta, tengo que felicitar a Carlos por todo lo hermoso que ha hablado de su esposa. Sé que ha sido una relación preciosa donde él ama aún a su esposa, ¿verdad? Y el verbo es que todavía la ama porque el amor no se acaba. Tienes unos hijos con ella que también retratan parte de ella, así es que eso perdurará toda la vida, ¿verdad? No es un fantasma como piensa la gente, que el que venga va a luchar con un fantasma, no, 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 es sencillamente que amaste a esa persona, ahora la amas en otra dimensión y vendrá otra persona que podrás amar, como tú dices, quizás siendo un poco más comprometido. Así es que te felicito, te felicito. Gracias. Yo contestando la pregunta, ¿verdad? Diría que tenemos que aprender un poco sobre el duelo y la muerte. Culturalmente, siguen siendo temas tabú. Así es que me parece que es importante afrontar la muerte y si no, la muerte nos va a hacer que nos enfrentemos a ella. Así es que yo creo que tenemos que ver la muerte como que la pérdida es algo natural, es un proceso natural, es parte de la vida. Todo lo que nace muere, ¿verdad? Así es que Es es un lo único proceso que tenemos natural. seguro todas y todos, pero eso no lo despinta a nadie, ¿verdad? Entonces es raro Claro, que no se claro. hable de eso y que no se maneje. Eso es así, eso es así. Yo te diría también que eh, no se maneja porque entender la muerte es un proceso duro, es un golpe duro cuando tú amas a una persona. Y la gente en Puerto Rico y en el mundo en general tiene miedo a manejar los síntomas que trae la pérdida.
Los síntomas pueden ser diversos, pueden ser síntomas emocionales, como la ansiedad, como la soledad, eh, quizás la fatiga, el entumecimiento, o puede ser hasta el mismo alivio. Yo no sé si Carlos, después de ver sufrir tanto a su esposa, en un momento dado dijo, Dios mío, gracias, porque es tanto lo que se ve padecer a la persona y tanto lo que se lleva a la muerte que sucede. Entonces, otras veces hay cogniciones que se afectan y entre esas cogniciones, pues la incredulidad, la confusión, la preocupación, ¿verdad? Todo eso puede ir surgiendo, muchas cosas más, ¿verdad? Y las sensaciones físicas, que mucha gente, eso es lo más miedo que le da, como por ejemplo, tengo el dolor de estómago, el pecho comprimido, la garganta apretada y la hipersensibilidad y todo esto, pues las personas no quieren sentirlo. Y además, en Puerto Rico tenemos un issue cultural bueno, anteriormente a la gente hasta se le daba una pastilla para que no lloraran cuando estaban en el proceso. Oye, tenemos que sentirlo. El cuerpo nuestro está preparado. ¿Por qué? Porque sube el estrés. Y entonces ahí es que se dan todas las conductas desadaptativas. Así es que a mí me parece bien importante que hablemos de eso un poquito más tarde, pero tenemos que hablar de eso. No, le digo Hay a que todas las sentir. personas que nos están escuchando que hay un reportaje completo con una entrevista completa con la doctora Muñoz en nuestra página, es mental.com, donde ella, ¿verdad? No nos va a dar tiempo a hablar todo el detalle que ella habla ahí, pero habla de muchos de los síntomas, habla de cómo trabajar la situación, de los distintos tipos de duelo, pero sí que ya que iba por esa línea, doctora, usted le hablaba a la periodista Jennifer Wiskovich de la importancia de llorar y de dejar, ¿verdad? De Claro que vivirse sí, esa tristeza. ese Y momento. cómo si cuando no lo hace, lo que hace es retrasar el proceso del sufrimiento y del Claro, duelo. Así que hablemos un claro que poquito sí. de eso y de esas etapas del duelo para a las personas que no lo conozcan. Bueno, pues primero que nada tengo que decir que las etapas del duelo, eso es parte de cómo los psicólogos podemos conceptualizar el duelo. No es la única manera. Las etapas es lo que conoce casi todo el mundo porque eso fue lo que habló Kubler-Ross y la gente, pues inmediatamente que se habla de duelo pensamos en Kubler-Ross, en etapas de De la duelo, pero Kubler-Ross es una autora, para los que no sepan, que escribió un libro muy famoso, Life Lesson. No sé si ese es uno de los 3 libros, Carlos, que te claro, leíste. ¿No te No, leíste a Kubler-Ross? Yo no lo no. he dicho aquí, ¿verdad? Porque estoy escuchando el tema además, pero yo tengo una hermana gemela y ella enviudó a los 32 años también. Así que escuchaba atentamente a Carlos y fue una muerte repentina. Y ese es el libro que ella, pues, le salvó la vida, vamos a decir, después. pues Diga usted, doctora. Kubler-Ross, claro que sí, trabajó esas etapas de duelo que obviamente todos las conocemos desde la negación hasta la aceptación, ¿verdad? Y de hecho, hoy día sabemos que tenemos que hablar de otra sexta etapa que los seguidores de Kubler-Ross han integrado y me parece que eso puede ayudar mucho a Carlos y me parece como que oí algo que él dijo de una fundación o algo por ahí, que ese es el legado, ¿verdad? Así que Vamos a los cerrar seguidores. con eso. Al final nos va a hablar un poco de esa inspiración que ha tenido con esta situación. Claro, eso es el legado. Así es que eso también puede ser un posible sanador, ¿verdad? Para él y para sus hijos y para toda su familia. Pero las etapas se pueden combinar con tareas, con fases, dependiendo del modelo que use el profesional para ir trabajando con la persona en duelo. Pero a mí me gustaría decir también que, que el objetivo, y Carlos lo ha traído muy bien, que el objetivo de afrontar el duelo es adaptarse a una nueva realidad sin la vida de la persona. Y eso es lo que él está haciendo. Así es que me parece que eso es excelente.
Doctora, quiero terminar al final también con usted con unos consejos finales, pero antes, rapidito, quiero insertar 2 comentarios más y que me hable de esos tipos de duelo, ¿verdad? Brevemente, porque me pareció bien interesante. Maribel Ruperto desde Puerto Rico está saludando y Raquel Alicea, otra persona que está pasando por los mismos, dice que está agradecida de escucharlos a ambos, pues está pasando por el duelo de perder a su esposa hace apenas 2 semanas. Así que, Raquel, ojalá que lo que se está conversando aquí pues te sea de utilidad. Doctora, esas etapas de duelo, ¿qué tipos de duelos hay y cómo se distinguen? Ok, pues vamos a hablar un poquito de ya te hablé de las etapas de duelo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, o sea, de las etapas de duelo desde el punto de progreso, de trabajo. Pero vamos a hablar de los tipos de duelo. Los tipos de Ajá, duelo, soy yo la que me confundí, discúlpeme, los sí, tipos de duelo, lo que quiero, ya las vamos a hablar etapas de los pues tipos de las duelo. conversamos. Bueno, pues los tipos de duelo puede ser el duelo anticipado, que obviamente Carlos lo vivió antes, y fíjate cómo él lo describe, como que sí, como que no, como que sabía que estaba ahí y como que no lo ponía en la realidad total, ¿verdad? Ese es el que se vive pues en compañía de la persona mientras está en la enfermedad terminal, ¿verdad? Eh, no implica que luego no se pueda vivir un proceso de duelo, igual que él lo pasó. Luego tenemos el duelo por apego continuado, que es un duelo donde las personas no se desconectan del difunto, se mantienen conectados. Luego tenemos el duelo no reconocido, y ese duelo pues tiene 3 vertientes. Eh, y en las 3 vertientes, rapidito, pues la relación no está socialmente reconocida, ¿verdad? Como los amantes, las madrastras, que no se les reconoce el amor por esa persona que muere. La pérdida no está socialmente reconocida o está oculta a los demás, que es por ejemplo, la comunidad LGBT, que todavía sigue pasando por ese proceso. Y la tercera, el griever, porque no puedo encontrar la palabra en español ahora, el griever no se reconoce socialmente. Por ejemplo, ahí están los deambulantes, los incapacitados mentales. Y tenemos el duelo no complicado, ¿verdad? El duelo no complicado, que es un duelo que va a estar presente y va a ir pasando según vayan pasando los días. Eh, Se habla de 1 año, hay personas que tardan 1 año y medio, 2 años, eso depende de las herramientas de cada quien. Y entonces tenemos el duelo complicado, que ya es entonces un duelo donde se combinan una serie de factores y el duelo no adelanta. Y ahí tenemos un duelo complicado porque puede ser una situación ambigua, ¿verdad? Y ambigua quiere decir que la persona salió de su casa, aparece el carro, los aeropuertos no reportan que salió por mar. eh, Una Su persona cuerpo no como aparece, desaparecida, que la persona es no puede cerrar esa. desaparecida, es Ujú. desaparecida. Y entonces todavía queda esa esperanza de que va a volver esa persona. Eso es un duelo de mucho tiempo. Está el duelo inhibido o aplazado, que me parece que un poco Carlos, ese fue el que vivió ese aplazar ese duelo porque tenía que estar pendiente a todos los demás y él mismo se impuso que él tenía que estar bien para los demás. Si él no fue el primero en la lista, con eso me voy a quedar, fue el quinto, ¿verdad? Entonces, Así es realmente él que era el más sí, afectado, pero tuvo que bregar. sí. Ujú. Exacto, y máxime que él tuvo confidencia con ese ser querido, con su esposa por tanto tiempo. Así es que fue sumamente difícil. Este el duelo crónico, ¿verdad? Que es prolongado por mucho más tiempo y entonces eh, se dan una serie de características. En realidad eh, pasa de lo normal a cuestiones como preocuparse dónde estará, cómo estará, etcétera, etcétera. El duelo enmascarado, que ocurre un embotamiento afectivo y entonces, pues, es evitado y reprimido, hasta negado.
Y por último, el exagerado, donde se exagera y se hacen grandes cambios discordantes. Así es que todo eso, pues hay que saber dónde está la persona, qué tipo de duelo es el que tiene para poder trabajar con esa persona. Excelente, pues ya estamos entrando a los minutos finales. Quisiera cerrar primero con Carlos, con consejos prácticos, ¿verdad? De qué te funcionó y qué les recomiendas a esas personas que nos están escuchando, que están pasando por lo mismo. Y entre ellas, pues me gustaría que al final cierres un poco con ese tema de la fundación, qué es la fundación que has encaminado y qué vamos a poder ver de ella. Voy a hablar bien rápido porque tengo muchas cosas que compartir, pero un poco tiempo. Primero, capacity building. Trabajar tu capacidad física, ejercicio, buena alimentación. Para ese momento de estrés. Capacidad mental. Y es mantenerte en positivo, rodearte de gente positiva. Si vas a ver películas positivas, nada de matanza, nada de drama fuerte, tú sabes, todo light. La capacidad espiritual, ¿verdad? Buscar de Dios. El Dios que tú creas, la religión que tú creas, la meditación, interactuar en la naturaleza, ese tipo de cosas, y la capacidad emocional, ¿verdad? Que es mantenerte fuera de todo lo tóxico, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que te mantengan bien, ¿verdad? Cuando dije capacidad mental, perdóname, dije capacidad mental es la capacidad de aprender algo nuevo. Yo en ese caso aprendí a cocinar, no me quedo de otra, empecé a hacer cosas creativas, algunos hobbies, deportes nuevos, que me mantuvieran aprendiendo cosas y me sentía que yo estaba creciendo de alguna forma. Y la capacidad emocional es esa de ver películas cómicas, rodearte de gente bien positiva, optimista, y eso es capacity building, ¿verdad? Capacidad física, mental, emocional y espiritual. Lo otro era estudiar. Me leí 3 libros, dije voy a leerme 3 libros. Un libro se llamaba The Group, que es un libro como de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Es una historia de 7 hombres que perdieron a sus esposas por cáncer. Así que al escuchar historias de hombres que estaban viendo eso, pues fue como que a mí me pasó eso mismo, wow. O sea, y era como que relatable, ¿verdad? Eran historias con eso, era importante. Otro de una ejecutiva que es Plan B, de Sheryl Sandberg, que se murió su esposo de un infarto cardíaco, y lo que ella pasó fue otro proceso. Y luego un libro que se llama Proof of Heaven, que era más espiritual, que es de este neurocirujano que no creía en Dios, que él decía que esa luz era simplemente tus neuronas apagándose, y como él muere y resucita, y entonces dice, yo vi los ángeles y hay algo allá atrás, diciendo un neurocirujano. Eso a mí me dio también Excelente. esa esperanza y esa fe de decir, wow, espérate, ella está en un paraíso, ¿verdad? Así que leer fue bien positivo, rodearme de gente positiva, aceptar la ayuda. A veces tú como que no, tranquilo, es como que sabes que sí, llévate a los nenes, sí, tráeme comida, sí, por favor, hazme el laundry, no puedo hacer todo, me puedes llevar a los nenes al voleibol, tú sabes, eso fue crítico, a pedir ayuda. Tú tienes cuando tú estás en el duelo y recibir la ayuda. Sí, todo el mundo te quiere ayudar y todo el mundo quiere hacer algo. Y entonces, pues, recibir la ayuda y eso, tú sabes, como que eso a mí me ayudó mucho. Entender mi realidad y aceptarla, ¿verdad? Es como que yo siempre digo que a veces en la vida uno se hace una película de todas estas cosas negativas que van a pasar, pero el 90% de lo que uno piensa nunca pasa, solo pasa el 10%. Pues yo dije, pues, mano, esta vez me tocó el 10%. ¿Verdad? Yo no me imaginé que iba a estar aquí, hablar sobre esto. Yo me he dedicado, como dijo la doctora, esto es un tabú. Yo me he dedicado a hablar sobre esto y luego he hablado en charlas y tú me llamaste y te dije cuando nos encontramos en Gustos, mira, y tú así como... Ese fue el origen de este Facebook Live, no lo dijimos, pero yo te dije, mira, una buena idea hablar de esto. Tú me dijiste, vamos, de la primera, y yo dije, vamos a hacerlo. La gente no habla de esto y hay que hablarlo. Por eso, pero... Si me permites un momentito, ese es parte de los consejos que yo tenía. Las personas tratan de callarse y se tragan todo esto. No, hay que hablar. Mire, por eso es que hacemos los entierros, por eso es que vamos a las funerarias, porque empezamos a contar todo esto y lo contamos y lo contamos y lo contamos y no nos damos cuenta que eso nos está haciendo un bien impresionante. Así que hay que seguir contando esta historia. Por eso en Gustos te dije, dale, vamos, porque
mi proceso de sanación ha sido a través de contar mi testimonio y ayudar a otras personas, y me da propósito, ¿verdad? Es como si yo lo que sufrí lo puedo utilizar para el bien, para servir a otras personas, a mí eso me sana. Igual que lo que le decía la doctora, a mis hijos, cuando esto pasó, yo le dije, no tenemos que ser fuertes, tenemos que mantenernos juntos. Así que yo hice una regla aquí en casa y yo dije, guys, yo voy a llorar. Si yo lloro, ustedes me abrazan. Si tú lloras, nosotros te abrazamos. ¿Verdad que son dos niños y está la cultura también machista de que los hombres no lloren? Pero qué dije, lindo. aquí no tenemos que ser fuertes ni tres caras, tú sabes, aquí vamos a llorar y vamos a procesar, porque como dijo la doctora, tú no... El llorar es un ejercicio del cuerpo de soltar y vivir eso, ¿verdad? El dolor no se puede bloquear porque no lo procesa. No hay pastillas para esto. No hay pastillas para el dolor. Creo que hay una canción que dice eso. La pastilla lo que hace es que retrasa el proceso, y eso lo aprendí en mis lecturas. Tú tienes que pasar esto ahí, tú sabes, a calzón quitado, a buscar ayuda. Y no solamente a la pastilla, hay gente que se hace adicto al alcohol, a las drogas, a los ejercicios, al exceso de trabajo. No, 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 no. Nada de eso te hace bien, es todo lo contrario. Tenemos que hacer todo eso, pero comedidamente. Así es que eso es sumamente importante. Sí, y eso mismo, ¿sabes? Como tienes que pasarlo. Y es como lo la doctora dijo ahorita, y me sin encanta. anestesia, ahí, el trago amargo. Sí, y lo que dijo la doctora me encantó que lo dijera, porque yo todavía I'm struggling, ¿verdad? Con algunas cosas. Y es que mi duelo, yo lo he procesado muy lentamente porque he tenido que hiperenfocarme en ayudar a los demás, y a veces, por ejemplo, a mí me falta mucha motivación. Y hoy, mi struggle hoy es que no tengo mucha motivación para las cosas que naturalmente antes a mí me gustaban, como el trabajo, las empresas y todo eso. Una cosa que fui mi antidepresivo, que esto fue una súper cosa gigante y mucha gente me conoce por eso, es lo de los DJs y lo de los parties. Cuando en la pandemia yo hice las fiestas y todo esto yo lo hice porque mi pasión es la música, y eso me permitía desconectarme totalmente de todo. Y cada vez que hacía eso era que estaba profundamente triste. Yo hacía los live y las marcas me decían, no, queremos que haga un live. Es como que no, porque si yo lo hago porque tú me dices, eso es trabajo. Yo lo hago cuando a mí me dé la gana. Y eso a mí ese fue mi antidepresivo. Así que esas son muchas de las cosas que hice que todavía me falta en mi proceso. Como te digo, tengo falta de motivación en muchas cosas que antes yo estaba súper motivado. Pero I surrender to the process, ¿verdad? Es como que me rindo a este proceso y digo, mira, ¿sabes qué? Esto es un proceso, no te puedes desesperar, no hay una píldora o una poción mágica que te quite el duelo así. Tienes que vivirlo e ir poco a poco. Y el ser honesto conmigo, con mis hijos, con mis amigos, con futuras parejas, en todo momento, es como que esta es mi realidad, y por los empresarios estamos acostumbrados a bregar con problemas y resolverlos. Pero yo en este caso es como que yo creo que puedo hacer esto, pero es tiempo. Estupendo. Unas palabritas de la fundación, pero antes quiero insertar aquí a Rubén Díaz diciendo, wow, me identifico mucho con lo de recibir ayuda. Es una de las cosas más fuertes que se han tenido que ir rompiendo en mí en estos 87 días de la partida de mi amada. También es una persona con duelo reciente, y tengo que decir que estos de los lives donde más hombres se están conectando y hablando, así que me da mucho gusto. Usualmente son las mujeres. Lo sabe usted, doctora, lo sabes tú por tu esposa, ¿verdad? Los hombres son los que menos hablan en términos del asunto emocional o buscan ayuda psicológica, y qué bueno que están aquí conectados escuchando. Y Maribel Ruperto también dice que en su caso pues habla de que comienzan los pensamientos de por qué a mí, de por qué le ha pasado a ella esto. Cuéntanos un chin de la fundación, porque no quiero, ¿verdad? Nos hemos extendido mucho, pero es que está interesante, la gente está conectada. Cuéntanos de esa fundación. Parte del proceso, y lo que decía la doctora ahorita, el yo hablar sobre esto me ayuda a procesar, me ayuda a sanar. Pero poniendo la mentalidad empresarial, ¿verdad? Cuando tú eres empresario y tienes pasión, pues tú dices, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Verdad? Cuando tú inviertes en un negocio, pones un dinero, haces esto y después tiene que haber un retorno de inversión. Pues yo hago he hecho lo mismo en mi mente con esto. ¿Cuál es mi retorno de inversión de este dolor?
sea, ¿qué yo le voy a sacar a este dolor? ¿Qué yo tengo que aprender sobre esto? Verdaderamente, el crecimiento como ser humano y como persona viene de la reflexión. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer para que esto que la muchacha dice, ¿por qué a mí? Pues tenga sentido, ¿verdad? Tú no puedes conectar los puntos mirando hacia el frente, tú los miras hacia atrás. Entonces, ¿por qué a mí? Bueno, pues mi esposa era un advocate y ella quería erradicar y prevenir el acoso escolar y el bullying y el tema de salud mental juvenil. Cuando vino Lucas María, yo me acuerdo, iba en el carro por ahí y ella me decía, aquí va a haber en Puerto Rico una crisis de salud mental, va a haber una crisis de salud mental. Yo no le entendía lo que decía. Ya Y estamos ahora ahí. mira dónde estamos, ¿verdad? No tan solo María, pero la pandemia, los terremotos. Y ella murió de cáncer y yo dije, yo tengo que hacer algo, pero yo no voy a hacer nada de cáncer, yo no quiero hablar de cáncer. Me han llamado de diferentes organizaciones, mira, para que hables de cáncer, yo no voy a hacer nada de cáncer. Yo voy a continuar lo que ella empezó y voy a continuar su legado en pro de la salud mental de los niños. Y eso automáticamente le da propósito a mi viudez y a mi duelo. Y es como que, ¿sabes qué? Yo necesito un proyecto que me ayude a sacarle el retorno de inversión a este dolor, ¿verdad? A darle sentido a este dolor y poder decir, ¿por qué a mí? Porque yo tenía que hacer esto. ¿Por qué me pasó esto? Pues porque tenemos que seguir esto, ¿verdad? Así que fundamos el Fields of Joy Foundation, que es una fundación en pro de la salud mental de los niños, los jóvenes. Y esta organización lo que pretende es crear conciencia sobre problemas de salud mental, empoderar a organizaciones, profesionales de la salud, padres, con el conocimiento para que puedan manejar situaciones difíciles en la crianza o en el manejo de crisis, la prevención y el manejo de trauma. Y luego conectar a personas dentro del sector y de crear un repositorio de herramientas para que cuando la gente necesite ayuda con temas de salud mental de niños y jóvenes, pues haya un repositorio y puedan encontrar esas ayudas. Entonces, pues con eso estamos trabajando. Vamos a hacer una cumbre ahora el 25 de octubre en Vivo Beach Club. Es la primera cumbre de salud mental juvenil. Y es el primer proyecto grande, bueno, el segundo proyecto grande que hacemos en la fundación y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues cuentan con nuestro apoyo y a todos los que nos están escuchando, estén pendientes en Mental porque ya entonces prontito vamos a hacer un artículo completo sobre la fundación, lo que va a estar haciendo la fundación, dónde los pueden encontrar y cómo pueden colaborar con ellos o incluso pues, buscar algún tipo de apoyo a través de la fundación. Te felicito, Carlos, qué bueno. Doctora, un pensamiento final bien rápido, bendito, ha ido Claro, yo interviniendo un solamente consejo. quiero dejar dicho que esto de sobrellevar la pérdida es un reto. Ese es mi primer pensamiento. Y segundo, que emulemos un poco todo lo que hace Carlos, porque él ha traído gran parte de lo que yo le iba a decir como consejo, ¿verdad? No olvidemos que la fundación no es otra cosa que rememorar la vida de su esposa. Así es que esto es parte del proceso de sanación. ¿Y cuándo es momento de que esa pregunta ni se la hice los dos? ¿Tú recibiste ayuda profesional, Carlos? Sí. Perfecto. Y doctora, ¿cuándo es momento de buscar esa ayuda profesional? Inmediato. En el momento que tú no puedes llevar a cabo las cosas cotidianas. Y Cuando la Carlos dice que cotidianidad te inmediato, limita, ¿verdad? ya. Yo en mi caso yo lo hice, yo creo, mi esposa era psicóloga clínica, o sea que yo creo que el psicólogo es como tú como el venías trainer preparado del ya. El trainer, yo voy al psicólogo Exacto. periódicamente, es como el trainer de gimnasio. Tú quieres mejorar tu cuerpo, tienes un trainer, ¿verdad? ¿Y cuán ¿Quieres mejorar? importante ha sido ese trainer en tu proceso? Brutal. Me ha Tremendo, ayudado el tremendo. proceso. Vamos a tener que hacer parte 2, ¿sabes? Porque la gente Sí. sigue hablando y les digo, aquí voy a cortarlo porque no me queda más, pero usualmente dura media hora. Vamos por casi 50 minutos para que lo sepan. Así que esto ha gustado. Migdalia Rivera, voy a hacer recuerdo el comentario de ella y bueno, los comprometamos para entonces en algún momento hacer una segunda parte de verdad, cómo evoluciona entonces este proceso y hacia dónde puede ir. Migdalia Rivera, muy buena conversación, pues hay gente pasando por eso, tengo familiares pasando por eso y es muy triste, pero se puede con la ayuda de Dios. Carlos pudo. Bueno,
Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Carlos Cobian, viudo y empresario, y a la doctora María Muñoz Berríos, psicóloga clínica. Recuerden seguir a Esmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live, siempre con temas interesantes. Díganos qué temas quieren escuchar. Además, busquen el artículo de esta entrevista del día de hoy que está en esmental.com. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotros. Sin más, los dejamos con buenos deseos. Gracias a ambos. Hasta luego.